La solubilidad es una magnitud que nos permite identificar lo bien o lo mal que un compuesto, que una sustancia, se disuelve en un disolvente en concreto. Las sustancias se pueden disolver en distintos disolventes y en cada uno de ellos tendrá una solubilidad determinada. La solubilidad se representa por una letra S minúscula y se determina en función de los gramos de soluto que pueden disolverse por cada 100 mililitros del disolvente en concreto que estemos utilizando. En esta práctica vamos a estudiar la solubilidad de dos compuestos diferentes que tienen un aspecto muy parecido, pero que no tienen nada que ver uno con el otro, que son el cloruro de sodio y el nitrato de potasio, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es determinar la solubilidad por separado de estas dos sustancias, de estos dos compuestos, en agua. En principio, si nosotros queremos saber cómo se disuelven estos compuestos en agua y sabemos que la solubilidad son los gramos de soluto que se disuelven en 100 mililitros de disolvente, pues podríamos pensar que lo mejor que podemos hacer es coger un recipiente, echar 100 mililitros de agua, que será el disolvente, y después poquito a poco ir echando, si lo hacemos primero con el cloruro de sodio, ir echando poquito a poco pequeñas cantidades de cloruro de sodio hasta que veamos que ya no se disuelve más. Este método la verdad es que es muy poquito operativo porque cada porción de cloruro de sodio que le vas a echar la tienes que pesar primero y lo mismo se pueden disolver 5 gramos que se pueden disolver 80 gramos. Y ir echando 80 a poquito, pues nos vamos a llevar mucho tiempo. Y además tiene el inconveniente de que la última porción de cloruro sódico pesado que se echa, habrá parte que sí se disuelva y parte que no. De manera que es bastante difícil ajustar para saber exactamente cuántos son los gramos que se van a disolver en esos 100 mililitros de agua. Por lo tanto, es mucho más eficiente hacer justo lo contrario. Pesar una cantidad determinada del sólido que vamos a disolver y después, poquito a poquito, ir echándole agua. Para echar agua vamos a utilizar buretas, que son materiales volumétricos que nos permiten medir volúmenes y que nos va a decir exactamente qué cantidad de agua, en este caso, estamos echando, ¿vale? ¿Cómo vamos a llevar a cabo la práctica? Pues vamos a pesar 2 gramos de sal, de soluto, los vamos a poner en un tubito de ensayo y a continuación, poquito a poquito, le vamos a ir añadiendo agua que vamos a tener medida siempre en todo momento gracias al material que vamos a utilizar, que es la bureta. Cada vez que echemos un poquito de agua tenemos que agitar bien el tubo de ensayo para facilitar la disolución. Si vemos después de agitar que seguimos teniendo restitos de sólido, le echaremos un poquito más de agua, volveremos a agitar. Vamos a ir viendo si necesitamos echar mucha o poca agua y eso lo veremos en función de la cantidad de sólido que nos quede. Si después de echar 5 mililitros de agua vemos que todavía hay mucho sólido, pues todavía se puede echar bastante agua más. Si vemos que ya nos quedan solo 4 o 5 granitos de sal flotando en el líquido, pues con echar 2 o 3 gotitas de agua puede que tengamos suficiente, ¿vale? De manera que vamos a poder ir ajustando bastante bien la cantidad de agua que vamos a necesitar hasta que
los 2 gramos de sal estén totalmente disueltos y no hayamos añadido ni siquiera una gotita más de agua. Tenemos que encontrar la cantidad justa de agua que nos disuelva esos 2 gramos de sal. Por otro lado, en otro recipiente diferente, vamos a proceder igual con el nitrato de potasio. También pesaremos 2 gramos, exactamente igual, lo echaremos en un tubito de ensayo y le iremos añadiendo agua poquito a poquito. Sí que es verdad que hacer esto bien a la primera es muy complicado. Seguramente nos pasaremos porque queriendo ajustar, al final uno se termina pasando. Entonces, es mucho más rápido y más eficiente hacerlo 2 veces, una primera vez un poquito para tantear y luego ya la segunda, sabiendo más o menos dónde está el punto, ir más con cuidadito, que intentar hacerlo despacito de principio porque te vas a llevar mucho más tiempo, ¿vale? Entonces nosotros lo vamos a hacer así. Vamos a hacer un primer ensayo para cada sal, para cada compuesto, echando cantidades grandecitas de agua para estimar si el rango de solubilidad está entre los 15 y los 18 mililitros o entre los 20 y los 23, ¿vale? Y una vez que ya tengamos determinado el rango, pues entonces ya podremos echar, si hemos visto que entre 15 y 18 estaba el punto, pues podremos echar 14 o 15 del tirón y luego ya a partir de 15 y poquito a poquito hasta encontrar el punto justo y así nos será mucho más efectivo. Esta práctica tiene una segunda parte que consiste en determinar cómo influye la temperatura en la solubilidad de las sustancias. Todos sabéis que las cosas en caliente se disuelven mucho mejor, que cuando tú echas azúcar en el café calentito recién preparado, casi no le da lugar ni a llegar al fondo del vaso, se disuelve muy rápidamente, pero que si te pides un café con hielo y cometes el error de echar primero el hielo y después el azúcar, ese azúcar le cuesta horrores disolverse, se queda repegada en el hielo y le cuesta mucho más poder disolverse, ¿vale? Lo cierto es que no todas las sustancias se ven igualmente afectadas en su solubilidad por la temperatura y eso lo vamos a comprobar pues volviendo a medir la solubilidad de estas 2 sustancias pero a 70 grados. ¿Vale? Para eso pues ahora veremos cómo vamos a conseguir que la disolución esté a 70 grados y veremos que en los 2 casos se va a necesitar menos agua para que se disuelva, por lo tanto la solubilidad será mayor, ¿vale? Pero que proporcionalmente no van a ser exactamente iguales, ¿vale? Bueno, pues vamos ahora a llevar a cabo nuestra práctica. Bueno, siempre antes de empezar una práctica, recordad que debemos mantener nuestra seguridad y para eso es imprescindible que nos pongamos una bata de laboratorio siempre abochada y unas gafas de seguridad para protegernos de las posibles salpicaduras, ¿vale? Los materiales que vamos a necesitar en esta práctica pues están todos aquí dispuestos. Lo primero, una balanza que tenemos aquí donde podamos pesar los 2 gramos de cada uno de los compuestos, de los reactivos que vamos a utilizar. Por otro lado, tenemos la bureta que, como veis, está graduada, tiene aquí la cantidad de volumen de líquido que vayamos a meter dentro y tiene aquí una llavecita por donde dejaremos salir la cantidad de agua que necesitemos. Tenemos los tubos de ensayo donde vamos a llevar a cabo nuestros experimentos de solubilidad, una cucharita para facilitar el pesado de las sustancias. Tenemos aquí un agitador de tubos de ensayo para ayudarnos a disolver las sales, la gradilla para soportar los tubos y que no se nos caigan. Tenemos aquí también material adicional que son estos Erlenmeyer pequeñitos porque en ocasiones hay gente que prefiere realizar estas prácticas en Erlenmeyer en lugar de en tubo de ensayo. Serviría exactamente igual. Hemos puesto también un termómetro porque como vamos a determinar la solubilidad
a temperatura ambiente lo primero, pues habrá que saber cuál es la temperatura ambiente. No es lo mismo estar en septiembre que estar en enero, la temperatura ambiente puede variar. Aquí ahora mismo el termómetro me marca 25 grados. Y tenemos aquí un baño termostatizado con agua que está a 70 grados, que es el que vamos a utilizar para calentar nuestras disoluciones cuando queramos medir la solubilidad a 70 grados. Tenemos también las pincitas de madera para coger los tubitos y poderlos meter en el baño. Bueno, pues comenzamos la práctica. Vamos a empezar pidiendo la solubilidad del cloruro de sodio que tenemos aquí en este botecito, y lo que vamos a hacer primero es pesar pues 2 gramos de esta sustancia. Tenemos nuestra balanza encendida, ponemos un papelito para no ensuciar la balanza, lo vamos a pesar directamente en el papelito y vamos a tener la precaución de, antes de poner el papelito, doblarlo y hacerle así un piquito. Esto nos va a ayudar luego a echar directamente el sólido que pesemos dentro del tubo de ensayo sin que se nos caiga nada. Ponemos el papelito en la balanza. El papelito tiene un peso que es pequeñito, pero que pesa, ¿vale? De manera que cuando pongamos el papelito tenemos que darle el botoncito que pone una T, que es de tarar la balanza, para que vuelva a estar a 0. Y ahora, poquito a poquito, pesamos los 2 gramos de sal de los que vamos a medir la solubilidad. Ahí está. En el fondo no importa que os paséis un poquito, os quedéis un poquito cortos a la hora de pesar. Tenéis que pesar en torno a 2 gramos. Si pesáis de más, gastaréis más agua para solubilizar. Si pesáis de menos, gastaréis menos agua, pero la proporción que va a haber entre los gramos que se pueden disolver en 100 mililitros se va a mantener constante independientemente de la cantidad que peséis, ¿vale? Añadimos ahora la sal que hemos pesado a un tubo de ensayo. Tened cuidado y mirad bien primero que el tubo de ensayo esté seco, porque si tiene gotitas de agua, pues ese agua ya está disolviendo parte de la sal, pero no la hemos medido y nos dará un error, ¿vale? Siempre que vayáis a añadir un disolvente o un soluto o cualquier sustancia a un recipiente, el recipiente es mejor no cogerlo con las manos, porque luego añades lo que sea encima y te lo puedes tirar por las manos. El cloruro de sódico, pues sal de mesa, no nos va a pasar nada, pero hay otras sustancias que sí son tóxicas y que no debemos manipular con las manos. Entonces, en este caso, apoyamos el tubito de ensayo en la gradilla y con cuidadito, por la marquita, la muesca que le hemos hecho al papelito, añadimos toda la cantidad de cloruro sódico en el tubito de ensayo, ¿vale? Ahora tenemos que empezar a echarle agua. Lo que vamos a hacer primero es llenar con agua esta bureta que tenemos aquí hasta el 0. Cuidadito, que lo primero es asegurarse de que la llave que hay al final de la bureta está completamente cerrada y que no gotea, porque si no lo que metamos por arriba va a salir por abajo, ¿vale? A continuación llenamos la bureta, ¿vale? Si nos pasamos a la hora de llenar, que es muy fácil pasarse y llenarla de más, no pasa nada, porque lo único que tenemos que hacer es abrir la llave por abajo hasta conseguir que la marca del agua nos quede justo en el 0 de la bureta, arriba del todo, ¿vale? Y una vez que tenemos la bureta en el 0 del todo, pues podemos empezar a echar agua en nuestro tubo de ensayo con sal. Este agua irá bajando. Si baja hasta el 4 es porque he echado 4 mililitros, si baja hasta el 18,5 es porque he echado 18,5 mililitros, ¿vale? Y podremos saber cuánta agua consumimos para disolver este cloruro de sodio. Ponemos el tubito de ensayo
Y como el primer ensayo lo íbamos a hacer a grosso modo, pues abrimos la llavecita y dejamos caer un chorrito está goteando en vez de hacer chorrito, pero bueno, de agua. Cuando ya llevamos un poquito de agua, cerramos el grifo y agitamos. Para que la agitación sea más efectiva, pues podemos utilizar un vórtice, ¿vale? Que va a agitar mucho más eficientemente. Se toma así mejor. Nuestra disolución. La agitamos un ratito, medio minuto, 40 segundos, ¿vale? Y después nos paramos a observarlo. Y observamos que todavía, no sé si lo estoy levantando, que todavía hay mucho sólido en el fondo del tubito de ensayo. Esto necesita bastante más agua. Pues la habíamos añadido ya, esto está en 3,2 mililitros. Pues le vamos a añadir otros 2 mililitros más por lo menos. Vale, lo voy a dejar en 5 ahora. Es importante saber qué cantidad de agua le has echado justo antes de seguir echándole, porque estamos intentando determinar un punto intermedio, ¿vale? Antes le había echado 3,2, no se había disuelto, ahora lleva 5. Vamos a ver si con 5 se disuelve toda la sal que hay en el tubo de ensayo. Todavía queda un poquito de sal, mucha menos que antes, pero todavía queda un poquito. Le vamos a echar otros 2 mililitros más. Con 5 no se ha disuelto, pues le vamos a echar hasta 7 y a ver qué pasa. Vamos a agitarlo ahora que tiene 7 mililitros. Un poquito más. ¿Vale? Y con 7 mililitros se acercó el tubo, veis que no queda absolutamente ningún resto de sólido del cloruro sódico. Por lo tanto, ya sabemos que con 5 no se disolvía, pero con 7 sí. Así que el punto exacto está entre 5 y 7. Puede que esté más cerca de 5 o más cerca de 7. Pues vamos a volver a repetir el ensayo ajustando más la cantidad de agua que le vamos a echar, ¿vale? Cogemos otra vez nuestro papelito, pesamos, ponemos la tara, pesamos los 2 gramos de cloruro de sodio. Tenéis que intentar pesar la misma cantidad que pesasteis la primera vez, porque lo que habéis determinado así a grosso modo es para aquella cantidad. Si ahora pesáis más, necesitaréis más agua. Si pesáis menos, necesitaréis menos. Y puede que
se os salga del rango que estábamos analizando. ¿Vale? Tenemos nuestras 2 gramitos de sal, un tubo de ensayo limpio y seco. Este tiene una gotita de agua, así que mejor este. Añadimos, con cuidadito de no perder nada, el cloruro de sodio. Y antes de echarle agua de la bureta, recordad, ahora mismo está en 7 mililitros. Tenemos que volver a poner a 0 para que nos sea mucho más fácil saber qué cantidad de agua estamos echando en cada momento. ¿Vale? Como hemos pasado del 0, no pasa nada, voy a aquí abajo y dejo que baje el agua justo hasta el 0. Vale. Como he visto que al echarle 5 mililitros todavía quedaba mucho sólido, pues esta vez le voy a echar hasta el 5 del tirón. Muy despacito este bote. ¿Vale? Sabemos que en principio esto con 5 no se tiene que disolver, pero de todas maneras lo vamos a ir moviendo para que vaya esto disolviéndose en la cantidad apropiada. Bueno, veis que todavía queda sal, mucho menos que antes, pero todavía queda sólido en el fondo. Para no arriesgarnos mucho, ahora le voy a echar solo medio mililitro, hasta 5 y medio, y voy a volver a agitarlo. ¿Vale? Solo un poquito y volvemos a agitar. Todavía queda un poquito, queda menos que antes, se va notando que cada vez queda menos. Pues le voy a echar otro medio mililitro, lo mismo me paso, pero le voy a echar otro medio mililitro. Y lo voy a dejar en 6. Aquí. En 6. Y lo movemos otra vez. Bueno, no sé si se verá, pero todavía queda un poquito de residuo, unos granitos de cloruro de sodio en el fondo del tubo de ensayo. Todavía necesita un poquito más de agua. Ya lo de echarle otro medio mililitro es un poquito arriesgado. Le vamos a echar menos, le vamos a echar solo 0,2. ¿Vale? De manera que llevamos 6,2. Y ahora hay que hacerlo despacito, despacito, porque si no te puedes pasar otra vez y si te pasas tienes que volver a empezar. Así que ahora sí que es mejor hacerlo despacito y no pasarnos. ¿Vale? Ahora mismo con 6 mililitros no se había disuelto y estamos probando con 6,2 mililitros. A ver qué pasa. ¿Vale? Y con 2,6 mililitros, esto ya sí que no se va a apreciar ahí en la cámara,
pero al trasluz yo puedo ver que quedan, pues que se pueden casi contar, 12 o 13 granitos minúsculos, ¿vale? Entonces ya no le voy a echar otro 0,2 ni 0,1 siquiera. Ahora lo que voy a hacer es ir echando gotitas. Le voy a echar, voy a abrir muy poquito y le voy a echar 3 gotitas. ¿Vale? Y agito. Lo vuelvo a mirar atrás y ahora veo que hay nada, pues es que no hay casi nada, todavía se ve una pelusita pero prácticamente nada, le voy a echar una gotita más. ¿Vale? La idea es echarle la gota justa que lo disuelve todo. ¿Vale? Y ahora sí, con esa última gotita no queda absolutamente nada de cloruro sódico sólido y se ha disuelto todo. Bueno, pues vamos a anotar aquí mismo que para disolver 2 gramos de cloruro sódico hemos gastado 1, 2, 3, 6,4 mililitros de agua, ¿vale? Y esto lo hemos hecho, ya hemos dicho, a 26 grados de temperatura, ¿vale? Bueno, pues de la misma manera que hemos hecho con el cloruro de sódico, hemos pesado también 2 gramos de nitrato de potasio, lo hemos puesto en un tubito de ensayo y le hemos ido echando agua hasta que hemos conseguido la total disolución de este nitrato de potasio. Lo hemos hecho 2 veces, una primera de modo tentativo y ya una segunda ajustando, y hemos encontrado que para disolver los 2 gramos de nitrato de potasio a 26 grados hemos necesitado 8,7 mililitros de agua, bastante más que en el caso del cloruro de sodio, ¿vale? La segunda parte de la práctica consistía en hacer estos mismos ensayos, pero a 70 grados de temperatura. Sabemos que a 70 grados vamos a necesitar menos agua, pero no sabemos cuánta menos. Tendremos que ir haciendo pruebas poquito a poco, ¿vale? Lo hemos hecho con el cloruro de sodio, ¿vale? Y con el cloruro de sodio hemos encontrado que los 2 gramos de cloruro de sodio a 70 grados han necesitado 5,9 mililitros de agua, ¿vale? Si comparamos la cantidad de agua que hemos necesitado a temperatura ambiente, a los 26 grados, y a 70 grados, vemos que efectivamente a 70 grados hace falta menos agua, pero en realidad la diferencia es muy poquita, solo hemos necesitado medio mililitro menos. Vamos ahora a proceder a estudiar qué cantidad de agua necesita el nitrato de potasio para disolverse a una temperatura de 70 grados, ¿vale? Pesamos el nitrato de potasio, 2 gramitos. Ahí. 2 gramos de nitrato
de potasio, lo echamos en el tubito de ensayo, recordad que debe estar seco, ¿vale? Y ahora tenemos que conseguir que se disuelva, pero a 70 grados. Nosotros no podemos echar directamente agua caliente en la bureta, por un lado porque el calor a las piezas de vidrio le sienta mal, se expanden y entonces ya no miden bien, y por otro lado porque si yo echo ahora mismo agua aquí a 70 grados, dentro de medio minuto está a 60 y dentro de 5 minutos está ya fría. Como tarde mucho en hacer la medida, se me enfría y ya no estoy midiendo la temperatura que tengo que medir, ¿vale? Entonces, para conseguir que la disolución esté a 70 grados, lo que vamos a hacer es, después de añadirle el agua que estimemos, meterlo en este baño, el tubito, lo metemos y lo agitamos dentro de este baño que está a 70 grados. Lo agitamos aquí dentro un poquito y luego lo sacamos y miramos el aspecto que tenga la disolución para ver si le añadimos más o menos agua, ¿vale? Yo he llenado ya esta bureta hasta cero y vamos a empezar a echarle agua. Sabemos que en frío necesito 8,7 mililitros, ahora menos, pero menos pueden ser 1 o pueden ser 8, ¿vale? Como no sabemos, pues vamos a echar un chorrito, así un poco a ojo, del tirón. ¿Vale? He echado aquí un poquito que es exactamente 1,6, ¿vale? Y voy a agitar, esta vez en lugar de utilizar el agitador este de aquí, pues directamente meto el tubito. Si os quemáis, os cogéis la pincita, ¿vale? Y movéis el tubito dentro del agua. Un ratito también, medio minutito, un poquito, para que se caliente bien el agua. ¿Vale? Después de agitar un ratito, lo sacamos y lo observamos. Fijaros que todavía se ve que queda un poquito de sólido, pero muy poquito. Esto hace un momento había muchísimo sólido y ahora hay muy poco. Bueno, pues tened precaución y no le echéis ahora, si le hemos echado 1,5 mililitros y se ha disuelto mucha cantidad de sólido, no le vayáis a echar ahora otro 1,5 mililitros o otro mililitro. Y tanteando y ya echándole poquito a poquito. Así que yo le voy a echar 2 o 3, 0,2 o 0,3 mililitros más porque veo que está muy próximo a disolverse. Le echo un poquito más y otra vez agitar. Es habitual cuando se hace esta práctica en el laboratorio repetir esta parte un montón de veces porque te pasas y hasta que no lo metes en el baño caliente no sabes qué te has pasado, ¿vale? Entonces es mucho más difícil tantear hasta dar con el resultado final. Vale, lo saco y yo aquí ahora mismo no veo absolutamente nada de sólido, quiere decir que se ha disuelto totalmente. Entonces, yo antes había echado 1,5 y no se había disuelto, ahora he echado en total 1,8 y se ha disuelto totalmente. Pues a lo mejor con 1,6 o con 1,7 se nos habría disuelto, ¿vale? Entonces, para ajustar exactamente la cantidad que necesitamos de agua para que se disuelva, pues vamos a tener que repetir el ensayo una segunda vez, ¿vale? Ya sabemos que con 1,5 no, con 1,8 sí, pues vamos a ver si damos con el punto intermedio. Volvemos a pesar 2 gramitos de nitrato de potasio.
lo añadimos en un tubo de ensayo. Esto lo tengo que preparar. Que esté limpio y seco. Volvemos a llenar nuestra bureta hasta cero para medir fácilmente el agua. Esta vez lo he hecho súper bien y lo he dejado en cero justo. ¿Vale? Y volvemos a repetir. Sabemos que con 1,5 no se disolvía. Pues le vamos a echar hasta ese 1,5. Ahí está. Y lo vamos a calentar. Sabemos que no se debe disolver por completo, casi, pero no. ¿Vale? Volvemos a ver que tiene un poquito de sólido, muy poquito, pero se ve al moverse, se flota por ahí, de manera que necesita un poquitín más de agua. ¿Vale? Pues le vamos a echar 0,1, de manera que lleguemos al 0,6. Volvemos otra vez a agitar. Me queda por las paredes un poquito. ¿Vale? Y vemos que ahora, con ese poquito de más que le hemos echado, ya sí está totalmente disuelto. Por lo tanto, le hemos gastado 1,6 mililitros de agua para disolver los 2 gramos de nitrato de potasio a 70 grados. Bueno, pues con esto terminamos toda la recopilación de datos de esta práctica. Para terminarla, pues tenemos que tratar estos datos. ¿Vale? Nos vamos a ir a la pizarra con estos datos para ver cómo resolvemos la solubilidad de estas dos sustancias. Bueno, pues para determinar ahora la solubilidad de nuestra muestra de sal, tanto a temperatura ambiente como a 70 grados, simplemente vamos a tener que hacer una regla de 3. Sabemos que la solubilidad son los gramos de soluto, en este caso de cloruro sódico, que se pueden disolver con 100 mililitros de disolvente, que en este caso es agua. Con el experimento que nosotros acabamos de hacer, sabemos que 2 gramos de sal necesitan 6,4 mililitros de agua para disolverse. Si en lugar de 6 mililitros, 6,4, tuviésemos los 100 que determinan la solubilidad, pues tendríamos que en 100 mililitros de agua pueden disolverse X gramos de sal. Hacemos la regla de 3, ¿vale? Y tenemos que 2 gramos por 100 mililitros partido por 6,4 mililitros, se nos van 2 mililitros y la X son 200 entre 6,4, 200 entre 6,4 sale 31,25. Y estos son los gramos de sal
que se disuelve en 100 mililitros de agua. ¿Vale? Es decir, la solubilidad de la sal. ¿Vale? Nos vamos a hacer aquí un cuadrito con las dos sales, el cloruro sódico y el nitrato de potasio, y su solubilidad a temperatura ambiente y a 70 grados que hemos determinado en el ensayo. Bueno, pues estos 31,25 gramos por 100 mililitros de agua es la solubilidad de la sal a temperatura ambiente. Lo colocamos en su cuadrito correspondiente. 31,25. Y para el resto de datos que hemos obtenido, pues vosotros en esta práctica tendréis que hacer la correspondiente regla de 3 para determinar la solubilidad de la sal a 70 grados y del nitrato de potasio a 26 grados y a 70 grados. Os recuerdo que la sal a 70 grados, 2 gramos, consumían, para que tengáis los datos a mano, 5,9 mililitros de agua. En el caso del nitrato de potasio, a temperatura ambiente, o 26 grados mejor, a 26 grados, 2 gramos consumían 8,7, ¿sí? 8,7 mililitros de agua, y a 70 grados los 2 gramos de nitrato consumían 1,6 mililitros de agua, ¿vale? Vosotros hacéis esta regla de 3, rellenáis los huequitos de la tabla, y una de las cosas que tenéis que hacer al analizar los datos, una vez que tengáis esos huecos completos, será determinar cuál de las dos sales se disuelve mejor a temperatura ambiente y cuál de las dos se disuelve mejor en caliente, y también cómo aumenta la solubilidad frío-caliente de cada una de las sales independientemente. Eso ya es tarea vuestra que debéis escribir en el informe que tendréis que entregar el último día de práctica.